Capítulo 246. Amnesia. Parte 1. En el momento en que Shelly-Ann abrió los ojos, descubrió que estaba tirado en el suelo. Era una habitación extraña. Se sintió extremadamente confundido. Claramente se había estado cultivando en el templo real en la montaña Taikang. Entonces, ¿por qué estaba allí? Sintiéndose ligeramente perdido, Shelly-Ann se levantó del suelo. Descubrió que llevaba un conjunto de túnicas blancas simples, que eran realmente demasiado simples, toscas y carentes de detalles como las de un pobre plebeyo. El material tampoco era bueno. Su textura era áspera, frotando contra su piel de una manera que se sentía incómoda. Shelly-Ann arrugó la frente y pensó en trepar desde el suelo. No esperaba que en el momento en que se parara, descubriera aún más lugares donde su cuerpo se sentía incómodo. Le dolían las caderas, le dolían las piernas, le dolía el abdomen, le dolía el cuello. ¿Podría ser esto el resultado de pasar una noche tirado en el suelo y estaba por resfriarse? Imposible. Además, él no era tan delicado y frágil. ¿Qué pasaba con Feng Xin y Muking? Al recordarlos, Shelly-Ann gritó: ¡Feng! Incluso su voz no se sentía muy cómoda. Recordó. Anoche Feng Xin y Muking habían comenzado una vez más a pelear por algo pequeño y trivial, haciendo tanto ruido que era imposible para él meditar. Como tal, les había ordenado que continuaran discutiendo afuera. Después de escucharlos intercambiar con gran resentimiento e irritación más de 200 líneas, Shelly-Ann comenzó a sentirse somnoliento y descansó. ¿Cómo pasó que al despertar había caído en una situación tan impensable y confusa? Apoyándose en el costado de una mesa, Shelly-Ann finalmente se levantó y examinó sus alrededores. Este lugar debería ser una posada, pero en términos generales, si no eligió acampar, sino que decidió quedarse en una posada, no habría elegido quedarse en una posada que claramente era económica. Sus manos y piernas no habían sido atadas y la puerta de la habitación no estaba cerrada, así que esto significaba que no había sido encarcelado. Si alguien o algo estaba conspirando contra él, entonces, ¿qué punto tenía arrojarlo aquí? Cuanto más lo pensaba Shelly-Ann, más extraño lo encontraba, pero lo más extraño aún era el estado actual de su cuerpo. Tolerando el dolor en sus brazos, se quitó la ropa exterior, listo para examinar qué tipo de lesiones tenía en su cuerpo, pero inesperadamente, al quitarse la ropa exterior, cuando bajó la mirada, su rostro se puso pálido en un instante. Desde su abdomen hasta su pecho, todo estaba densamente cubierto con marcas rojas ambiguas. Era como si grandes pétalos de flores hubieran caído y cubierto su piel, que era tan pálida como el fino jade blanco, como la floración de las flores rojas ruborizadas. Estaban tan rojos que estaba aturdido, y se lanzó delante del espejo a su lado para mirar. En efecto, no solo estaban en su pecho y abdomen, incluso estaban en su cuello, y en otros sitios. Shelly-Ann no se atrevió a quitarse la ropa de la mitad inferior para seguir mirando. La situación estaba muy clara. En algún momento, cuando había estado inconsciente, por una razón que no conocía, alguien lo había contaminado. Era la primera vez en su vida que Shelly-Ann se sentía débil en las piernas, pero se armó de valor y se mantuvo firme. Muy temprano en el pasado había escuchado a las camareras que lo atendían. Hablaban de algunas de las leyendas que daban miedo desde fuera del palacio, como las personas de corazón negro que se especializaban en secuestros de doncellas ingenuas para luego hacerles cosas malas. Pero... Shelly-Ann se agarró la cabeza con ambas manos murmurando: «Pero yo soy un hombre». Su apariencia era verdaderamente fea. Además de estas mordeduras de amor y hematomas, donde había sido sostenido con demasiada fuerza, incluso había marcas de mordeduras embarazosas. Shelly-Ann se cubrió la cara, sintiendo que tenía la cabeza febril y el cuerpo frío. De repente recordó algo que era extremadamente serio. Su camino de cultivación requería una castidad absoluta, pero a partir de esto, ¿no ha cometido un gran tabú? Shelly-Ann rápidamente lo intentó. En un intento como se esperaba, ya no tenía ningún poder espiritual. Shelly-Ann generalmente se consideraba bastante tranquilo, pero en la situación actual sentía que estaba a punto de colapsar. Inexplicablemente al despertar se había convertido en esto. Feng Xin y Muking estaban desaparecidos, y él mismo aún no sabía quién había usado qué método para engañarlo y contaminarlo. Realmente quería colapsar. Después de un buen rato todavía no podía aceptar esta realidad y se sintió terriblemente molesto, pero tampoco podía seguir estando aturdido, por lo que no tuvo más remedio que vestirse descuidadamente y abandonar la posada. Nadie trató de detenerlo al salir.
Shelian exhaló aliviado y no le importó que incluso los edificios a su alrededor, la ropa de los transeúntes y sus acentos fueran bastante extraños. Pero tal vez porque había un sentimiento molesto en su corazón, seguía sintiendo como si otras personas pudieran decir que algo le había sucedido a su cuerpo y que lo estaban midiendo con miradas extrañas. Esto lo hizo acelerar mientras caminaba, hasta que al final estaba corriendo locamente. Se precipitó en un parche de bosque y de un golpe derribó un árbol que estaba cerca. El árbol se rompió con un crack. Quería usar el lenguaje más sucio para maldecir y regañar a la persona que le había hecho tales cosas, pero después de arrojar y girar todo lo que podía, solo sabía decir: imbécil, bastardo y sinvergüenza. Y simplemente no podía dar ventila al fuego en su corazón, dejándolo sofocado, pero tampoco podía soltarse y llorar, por lo que solo podía contenerlo y atacar salvajemente. Derribó decenas de árboles seguidos, rompiéndolos hasta que finalmente el suelo se arrastró para abrazar sus muslos, gritando y llorando. ¡Dianxia! ¡Dianxia! ¡Por favor! ¡No golpees más! El corazón de Shelian estaba lleno de furia, pero este viejo había emergido repentinamente del suelo y claramente no era una persona común. La vista lo dejó un poco sorprendido y él dijo: ¿Quién eres? El viejo se enjugó las lágrimas y dijo: Aquí, soy el señor Dios de la tierra. Daisy Dianxia, este pedazo de bosque es protegido por mí. Si una persona mayor como tú sigue golpeando, no me quedaría nada. Shelian pensó para sí mismo. Después de todo esto no le importaba a nadie más, y no debería actuar indiscriminadamente con ira. Además, a pesar de que este era un dios pequeño, él todavía era un dios, era viejo y debía ser respetado. Como tal, retuvo a regañadientes parte de su fuego, retiró la mano, redujo la respiración y dijo: Lo siento, fui yo quien estaba actuando mal. ¿Qué tal esto? Déjame pagarte por todos los árboles que había derribado hace un momento. El viejo liberó sus manos que habían estado abrazando los muslos de Shelian y rápidamente dijo: No es necesario. ¿Cómo se puede esperar que pague una persona mayor como usted? El hecho de que estés dispuesto a hablar conmigo honra el lugar de este pequeño dios con gloria. Shelian sintió que era un poco extraño. Sin importar cómo se pudiera decir, este viejo todavía era un dios, y por lo visto era mucho más viejo que él. Entonces, ¿por qué le tenía tanto miedo? Incluso llamándolo un mayor como tú. Pero no tenía ganas de investigar más, y cortésmente preguntó: Dado que usted es el dios de esta área, debe conocer muy bien las entradas y salidas. ¿Puedes ayudarme a buscar a 2 personas? Mientras decía eso, metió la mano en la manga con la intención de recuperar unas pocas hojas de oro como pago, pero el anciano vio su acción y agitó las manos apresuradamente y frenéticamente. Él dijo: No es necesario. En serio, no es necesario. ¿A quién deseas encontrar? Casualmente Shelian tampoco sacó nada, extendió la mano y dijo: Mis 2 asistentes, Fengxin y Muking. La expresión del suelo de repente se volvió muy extraña. Shelian dijo: ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? El viejo dijo: No hay problema en absoluto. Es solo que lo que sucedió con Daisy Dianxia. Habían pasado 800 años y todavía llamaba al general Nanyang y al general Xuanxin sus asistentes. ¿Quién sabría si los 2 generales estarían enojados? Olvídalo, no importa si los 2 generales estaban enojados. Si esta persona no les sirviera bien, sería más aterrador cuando se enojara. Tras pensar esto, habló: Por favor, espera aquí por un tiempo. Inmediatamente los buscaré. Shelian dijo: Estoy agradecido. Se inclinó por cortesía y cuando levantó la cabeza, ese suelo había desaparecido hacía mucho tiempo. Shelian sintió como si su cabeza todavía estuviera febril y sostuvo su frente. Después de que Dios sabe cuánto tiempo, escuchó una voz dudosa antes de decir: ¿Qué pasa? Shelian levantó la cabeza y vio a Fengxin y Muking. Sin embargo, no eran un Fengxin y Muking que reconociera. En verdad, ambas apariencias no habían cambiado, pero el aire sobre ellos era diferente. Ya no como 2 jóvenes descarados, sino más bien como 2 generales que habían experimentado muchas victorias en la arena. Además, ambos llevaban túnicas negras caras y lujosas, no del tipo que la gente común podía usar.
Al menos Shelian nunca los había visto usar esa ropa. La persona que había preguntado era Fengxin y se acercó diciendo: Dianxia, ¿qué haces aquí solo? Shelian dijo: Yo soy el que debería preguntar. ¿A dónde huyeron los dos también? Los dejé salir a discutir anoche. ¿Por qué desaparecieron esta mañana? Fengxin y Muking mostraron expresiones extrañas, como si no entendieran lo que estaba diciendo. La cabeza de Shelian le dolía, como si pudiera partirse, y dijo de nuevo: ¿Qué pasa con sus atuendos? ¿Qué está pasando? Fengxin bajó la cabeza y se estudió a sí mismo. Él dijo dudosamente: ¿Qué hay de malo con esta ropa? ¿No son muy normales? Muking luego dijo: ¿Qué estás diciendo? ¿Perdiste el juicio cuando dormiste? No estuve contigo anoche. Shelian abrazó su cabeza. Quería llorar y gritar, pero se obligó resueltamente a mantener la calma, y después de considerarlo por un momento, dijo: Entiendo. Ambos están hechizados como yo. Las expresiones de Fengxin y Muking se volvieron cada vez más extrañas. Fengxin dijo: He sido negligente, Dianxia. ¿Por qué no dices por qué nos has convocado? Muking puso los ojos en blanco y dijo: No hay necesidad de preguntar. Como dije, el hecho de que él pida a alguien que nos busque, y no a esa persona, es 80% probable que haya algo mal en su cerebro. Shelian no entendió completamente de quién estaban hablando y dijo: ¿Quién es esa persona? ¿Guoshi? Fengxin y Muking se miraron, y después de una pausa, Muking dio un paso adelante diciendo: Dianxia. Shelian dijo: ¿Qué pasa? Muking añadió: Mi memoria en este momento está un poco borrosa. ¿Me puede decir, recuerda lo que hemos estado haciendo estos días? Shelian dijo: Nos hemos estado cultivando en el templo real estos días, ¿no? Muking dijo: ¿Dónde está Hua Cheng? Al escuchar este nombre, Shelian sintió una fuerte sensación de familiaridad, pero después de pensarlo, de hecho, no lo reconoció, y entonces, de repente dijo: ¿Quién es Hua Cheng? Muking dijo: Muy bien, lo entiendo. Lanzó una mirada a un lado y se hizo a un lado para discutir con Fengxin, cuya expresión era atónita. Shelian de repente sintió que esto era bastante sospechoso y con cautela dijo: ¿Qué descubriste? ¿De qué están hablando ustedes dos? Habiendo terminado su discusión, las dos personas se volvieron. Fengxin dijo: Dianxia, vámonos. Shelian comenzó a sospechar aún más. ¿Ir a dónde? Muking dijo: Te llevaremos a ver a alguien que pueda resolver la situación actual. ¡Vamos! A estas alturas, Shelian ya era 8% más cauteloso y dio muchos pasos hacia atrás. Al ver que Shelian quería huir, Muking dijo: ¡No te atrevas! Extendió la mano y blandió un rayo de luz espiritual, como si planeara contenerlo. Pero, ¿cómo podría Shelian no irse? Él corrió. En el momento en que corrió, Fengxin y Muking sintieron que estaban sobre sus cabezas. Los dos persiguieron y rugieron al viento. Fengxin diciendo: ¡A la mierda! ¡Esto es realmente jodido! ¿Cómo pasó esto? Incluso si tiene amnesia, no puede ser tan grave. ¿Olvidar 800 años de golpe? Muking dijo: Finalmente se ha dañado el cerebro por comer todo tipo de tonterías. ¿Cómo puede ser posible? Me temo que pudo haber tenido un accidente mientras estaba solo. Apurémonos y lo encontraremos. Su mente ahora es de 17 años. Incluso en ese momento, Muking no se olvidó de hacer algunos comentarios. Sí, el ingenuo, tonto y mimado Taisi Dianxia. Espera, vamos a decirle primero. Apúrate y díselo. Si algo como esto sucediera, por supuesto primero tenían que decírselo a esa persona. Shelian corrió 20 li en un suspiro, jadeando ligeramente cuando finalmente se detuvo. Sintió como si todavía estuviera atrapado dentro de una red gigante, confusa y nebulosa que parecía ahogarlo más y más. ¿Qué estaba pasando? Las cosas eran anormales, demasiado anormales. No tenía un conocimiento claro de los poderes de Muking. Para cultivar ese tipo de luz espiritual, habría tenido que cultivar al menos unos cientos de años más. ¿Cómo podría ser ahora el verdadero Muking? Debía ser falso. Y él mismo no era normal.
Solo descubrió con esta carrera que los movimientos de su cuerpo eran ligeros como los de una golondrina. A pesar de que sus movimientos siempre habían sido ligeros como una golondrina, ahora las habilidades de su cuerpo eran más rápidas, más fuertes. Nada estaba bien. Cálmate, cálmate y cálmate de nuevo. Xie Lian recordó de repente. Justo ahora Muking parecía haber mencionado un nombre. Él había murmurado Hua Cheng. Por alguna razón desconocida, este nombre debería haber sido muy desconocido para él, pero en el momento en que lo dijo, su corazón parecía moverse débilmente, como si una flor hubiera florecido en algún rincón de su corazón. Y así, no podía evitar decir este nombre en voz alta varias veces, de un lado a otro. Hua Cheng, Hua Cheng, Hua Cheng. Esta debió haber sido una persona muy importante, quizás la clave de la situación actual. Tendría que encontrarlo primero. Habiendo tomado una decisión, Xie Lian caminó hacia la ciudad. Aunque Xie Lian fue completamente incapaz de aceptarlo, cuando descubrió por primera vez que algo le había sucedido a su cuerpo, comenzó a calmarse ahora. A pesar de que su corazón y su cuerpo todavía se sentían incómodos hasta el extremo, con el rompecabezas actual en el que se encontraba, no tuvo tiempo de preocuparse. Los verdaderos Feng Shinimuking se habían desaparecido sin dejar rastro, y hasta que descubriera al autor detrás de esta escena, tenía que recuperarse de inmediato e investigar la verdad. Y así, cuando entró en la ciudad, había recuperado la calma completa. Escogiendo una casa del té al azar, escogió un asiento junto a la ventana en el piso superior, pero no tenía ganas de beber té. Xie Lian tomó una taza de la mesa y la examinó. Dentro de la taza había algunas viejas manchas de té que no podían limpiarse. La vista lo dejó exhausto. Dejó la taza y la ignoró. En la casa de té, una muchacha joven y bonita sostenía una pipa, rasgueando y cantando mientras un círculo de hombres de varias edades se sentaba y la miraba. Originalmente la niña había estado cantando una canción popular local sobre una doncella que salía temprano para recoger pisos, etc. Pero apenas había cantado durante un rato cuando un grupo de ancianos dijo: «Sin sentido, no es agradable escucharlo. Cámbialo». «Sí, esa canción no es agradable de escuchar. Cámbiala, cámbiala». «Sí, cambia la canción». Perdida, la cantante no tuvo más remedio que aceptar sus sugerencias y cambió a una famosa canción erótica. La melodía era lenta y suave, hasta el punto de que el oyente se sonrojaría y su corazón se aceleraría. Solo entonces el grupo de curiosos quedó satisfecho y pidió su aprobación. Pero para Xie Lian, que estaba sentado en su asiento junto a la ventana del segundo piso, era extremadamente inapropiado. Escuchando atentamente la letra, parecía tratarse de las dulces pasiones de un esposo y una esposa jóvenes en su noche de matrimonio, y era realmente audaz al extremo. Si lo hubiera escuchado en el pasado, lo habría ignorado como el viento por sus oídos, porque no le preocupaba, ya que nunca en su vida habría pensado en hacer tales cosas. Pero ahora no era lo mismo. Aunque no recordaba por completo lo que había sucedido algo, y al escuchar tales cosas, los pensamientos de uno serían diferentes. Además, había descubierto algo aterrador. Sus pensamientos estaban completamente fuera de su control. Mientras que la canción era 30% ligera y burlona, sus emociones oscilaban un 100%. Además, muchas imágenes fracturadas surgieron en una corriente interminable en su mente. 2 manos, sus dedos fuertemente entrelazados, entre los dedos un hilo rojo envuelto firmemente, y que nunca se desharía, e incluso pareció escuchar, al oído, jadeos entrecortados, sollozos y la voz baja y seductora de un hombre. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Xie Lian se sintió avergonzado y molesto, y mordiéndose el labio apretó el puño con fuerza. Al momento siguiente, en el punto de ruptura, finalmente no pudo soportarlo más y golpeó brutalmente su mano sobre la mesa. El sonido sorprendió a los clientes en las pocas mesas cercanas, que lo miraron con los ojos muy abiertos. Solo entonces Xie Lian volvió en sí con sobresalto y se disculpó en voz baja. Deseaba desesperadamente usar ambas manos para detener sus oídos, de modo que ya no pudiera escuchar nada. Pensó para sí mismo: si ella seguía cantando, él se iría. De repente, el canto se detuvo abruptamente y un grito agudo lo sacó de donde se había perdido en sus pensamientos. Cuando Xie Lian levantó la cabeza para ver que el grupo había rodeado a la chica de la canción y parecían estar molestándola. La cancionista abrazó su pipa y se puso de pie con miedo, diciendo con voz molesta: «Mis señores, es suficiente para seguir escuchando mis canciones. ¡Dejen de tocarme!».
Algunos de los hombres dijeron de manera persuasiva: ¿Qué hay de malo en tocar? Después de todo, no podemos ser solo nosotros los que no hemos tocado. Me niego a creer que algunas personas no te hayan manoseado mientras vendías tu oficio. La chica de la canción estaba tan molesta que las cuencas de sus ojos estaban rojas. Ella dijo: ¿Qué quieres decir con vender mi oficio? Vendo mis canciones, no mi cuerpo. Pero la gente de los alrededores deliberadamente no escuchó su aclaración y dijo: ¡Ja! Hablas como si fueras virgen. Si fuera realmente correcto, no estarías vendiéndose a usted misma. Sí, cantando esa canción justo ahora para atraer a la gente. Y ahora diciendo que no estás a la venta. ¿Qué tipo de obstáculo estás tratando de erigir? Es totalmente ridículo. La chica de la canción estaba tan enojada que podía desmayarse. Con voz temblorosa dijo: Fueron todos ustedes los que me hicieron cantarlo. Fueron todos ustedes los que me pidieron cantarlo. Sin embargo, no importaba lo que ella dijera. Ese grupo de oyentes malhumorados siempre tenía palabras para contrarrestar. Entonces, ¿cantarás solo porque te dejamos cantarlo? ¿Eres tan obediente? Esto indica que ya había planeado en su corazón cantar para seducir a la gente. Shelly-Ann no pudo soportar escuchar más. Ya se sentía enojado y ahora se sentía aún más indignado. Una sombra blanca brilló, y antes de que ese grupo de hombres que llamaban gatos se dieran cuenta de lo que había sucedido, habían sido derribados en una fila. El hombre que dirigía a la multitud aterrizó con el culo en la feria y lo regañó en voz alta. ¿Quién demonios crees que eres? ¿Te atreves a hacernos enojar? Shelly-Ann se puso protector frente a la chica de la canción. Incluso cuando se rompió los nudillos, su rostro no mostró ningún signo de ira. Dijo con voz profunda: Paremos aquí mismo. Ante tal belleza, el corazón de cualquiera se conmovería. Pero si no sabes cómo tratarla con cortesía, entonces es vergonzoso y despreciable. Alguien gritó: Fue claramente ella quien comenzó a cantar primero. Puede cantar como quiera, pero no podemos tocar como nos gusta. Shelly-Ann dijo, enunciando cada palabra y oración: Eso es correcto. De hecho, ella puede cantar como quiera, pero ustedes no pueden tocar como quieran. Incluso antes de que terminara de hablar, había arrojado a 7 u 8 hombres fornidos al piso de abajo. Aterrizaron sobre sus traseros, y sus caídas los llenaron de miedo. En verdad, ninguno de ellos resultó gravemente herido, pero fue suficiente para hacer un punto. Después de todo, nadie podía ver claramente cómo Shelly-Ann había atacado. Entonces, ¿cómo podría alguien hablar de contraataque? En pánico, se dispersaron. Arriba, Shelly-Ann miró hacia atrás. La chica de la canción se levantó y con gran agradecimiento se inclinó hacia él y dijo: Muchas gracias a este Dao Shang por dividir esta multitud. No fue más esfuerzo que levantar mi mano. Señorita, ¿todavía tiene intención de quedarse aquí? La cancionista asintió con la cabeza. Shelly-Ann asintió con la cabeza también, diciendo: Está bien, entonces sigue cantando. Dicho eso, volvió a su asiento, se ajustó la túnica y se sentó con la ropa puesta, donde vigilaba. Los otros hombres, al ver que no se iba, miraron en su dirección, pero como era de esperar, ya no se atrevieron a molestarlos. La chica de la canción, entendiendo sus intenciones, se sintió aún más agradecida. La próxima vez que abrió la boca era la canción popular local, animada pero común. Shelly-Ann se sirvió una taza de té y estaba a punto de beber, cuando bajó la cabeza y notó una vez más la mancha de té. Dudó por un momento, pero aún no pudo superar cómo se sentía y dejó la taza de té, suspirando. Sin pensarlo, volvió la cabeza hacia atrás y se congeló. Frente a él, al otro lado de la calle, en una bodega de muchos pisos, aún más elegante que la casa de té en la que estaba, se sentaba una persona sola. Era un hombre alto vestido de rojo. A pesar de que llevaba un parche negro en el ojo, lo que le agregaba un aire de desenfreno, no ocultaba su belleza. Su ropa era tan roja como las hojas de arce, su piel tan blanca como la nieve, y su mano sostenía una copa de plata llena de vino que reflejaba la luz como sus brazaletes de plata. Incluso con una mirada, era llamativo hasta el extremo. Estaba mirando en dirección a Shelly-Ann, frente a él, desde la distancia. Al ver que ahora había captado la mirada de Shelly-Ann, esbozó una leve sonrisa y levantó la taza ligeramente, como si le estuviera saludando a lo lejos.
Por razones inexplicables, en el momento en que la mirada de Shelian se encontró con la de este hombre, sintió como si su corazón tuviera una corriente y hubiera atravesado su cuerpo. Rápidamente recuperó su mirada. Sin embargo, a pesar de que pretendía ser indiferente, su corazón latía con fuerza. Era extraño. Ese hombre era realmente glamuroso y llamativo, con una especie de encanto secreto y misterioso. Sin embargo, no era como si no hubiera visto hombres tan glamurosos como este en el pasado. Entonces, ¿por qué estaba teniendo esa reacción ante este hombre? Pensando en ello, una vez más anuló esta línea de pensamiento. Esto era totalmente incorrecto. Nunca había conocido a un hombre guapo tan glamuroso como este antes. Habiendo llegado a este punto, pensó Shelian para sí mismo. Esta persona debía ser alguien muy raro. Sería mejor que fuera más consciente de él. Volvió la cabeza hacia atrás. Sin embargo, al mirar esta vez, el hombre de rojo había desaparecido. Pensar que había desaparecido así, como una hoja de arce de colores brillantes que se desliza hacia abajo, brillando traviesamente ante sus ojos, iluminando su mundo por un instante, antes de desaparecer, como si no fuera real, sino un sueño efímero o una burbuja. Mirando cautelosamente de nuevo en la elegante bodega, aún sin ver ninguna señal del hombre, Shelian finalmente se rindió. No sabía si se sintió un poco decepcionado. Exhaló ligeramente y se amasó las cejas pensando: solo olvídalo. Inesperadamente, cuando volvió a mirar hacia atrás, descubrió que, en algún momento, sin que él lo supiera, alguien se había sentado frente a él en la mesa. Alguien se sentó con la mejilla apoyada en una mano y lo miró fijamente. Las miradas de los dos hombres se conectaron. Shelian se sobresaltó ligeramente, pero la persona dijo con una pequeña sonrisa: ¿A este Dao Shan le gustaría invitarme a una copa de vino? Era el hombre vestido de rojo, el que levantó su taza para saludarlo desde la distancia.